Bueno, vamos a ver este video, el increíble caso de John Titor, un video bien vergoso, pijudo, de Dross. Este video, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Un año? Ah, pensé que era más viejo. No sé por qué pensé que era bastante más viejo. John Titor, no tengo la más puta idea de quién carajo será. Tengo curiosidad, tengo bastante curiosidad. Bueno, vamos para allá, vamos a ver esto. Vamos para el increíble caso de John Titor. Lo que estás por ver es quizá la conspiración más apasionante que jamás salió de internet. Esta noticia y leyenda le dio la vuelta al mundo y se ha ganado no solo numerosos documentales televisivos, Qué loco, sino no lo que además conozco. tiene su propio libro y encima aparece referenciada en un anime muy famoso llamado Steins Gate. La historia de John Titor es increíble y sea verdad o ficción, lo cierto Qué introducción tan golosa, ¿no? Golosa, monstruosa también. es que llama muchísimo la atención. Penetrosa. Todo empezó el 29 de julio del año 1998, cuando un hombre que se identificó como John Titor envió 2 faxes al señor Art Bell del programa radial Costa a Costa. El texto este programa radial es conocido, de hecho hemos visto, no sé si se acuerdan, otra historia de un pozo sin fondo, que también la narró Dross, que creo que era en esta radio ocurría todo. Tenían estos mensajes, estaban tan bien redactados y tenían información tan detallada y específica que el señor Bell sentenció que no podía provenir de cualquier ocioso. Quien intentaba contactarlo tenía ciertos conocimientos claros sobre ingeniería y física, por lo que el señor Bell leyó uno de estos mensajes al aire. Todo quedó como una anécdota divertida para aquel entonces. Pero 2 años después, el 27 de febrero de 2001, John Titor volvió a aparecer, esta vez posteando él mismo en los foros donde los usuarios podían discutir las transmisiones radiales del programa Costa a Costa en internet. Algunos pocos con buena memoria todavía lo recordaban. John Titor, interactuando directamente con la gente, no tuvo reparos en contar su historia de manera más detallada. Su modo simple pero elaborado de escribir, la forma clara como contestó todas las preguntas que le hicieron y la cantidad de información interesante que ofreció, hizo que su historia pasara a la posteridad. Bueno, a ver. Se identificó como un soldado del año 2036 que estaba viajando por el tiempo... Soldado del año 2036, que estaba viajando en el tiempo, dijo. Ok, suena muy coherente, Una misión especial encomendada por el gobierno. El primer paso era ir al año 1975 para buscar una computadora IBM 5100 en buenas condiciones y llevarla de vuelta a su tiempo. El motivo era claro: la IBM 5100 contenía información sumamente básica en lenguaje de programación APL que les ayudaría a resolver un bug masivo producido por Unix, que estimaban ocurriría en el año 2038. No se sabe exactamente si con la IBM 5100 pretendían en el año 2036 emular un lenguaje básico que evitara el problema, o si más bien, estudiando el antiguo ordenador, entenderían mejor la naturaleza de dicho problema. John Titor afirmó en el año 2001. Bueno, está bien. Vamos a escucharlo igual todo, ¿no? Pero me gusta esa... el motivo, ¿no? Un viajero en el tiempo que tiene que buscar una computadora para arreglar un bucle que se origina en el futuro. Y por alguna razón está en este año, o sea, algo le pasó. Que se desarrolló una máquina para viajar, afirmó mejor la naturaleza de dicho problema. John Titor afirmó en el año 2001 que se desarrolló una máquina para viajar por el tiempo en el año 2034, luego de varias pruebas exitosas con un reactor a fusión creado por el Instituto Suizo CERN, el mismo que en el año 2012 saltó a la fama por el Gran Colisionador de Hadrones. Según Titor describió, CERN logró producir el primer motor de singularidad en el año 2030. El secreto era que,
Gracias a la tecnología futura, se podían crear engranajes sumamente sofisticados que lograran rotar a la velocidad suficiente, cercana a la de la luz, para producir una singularidad espacio-tiempo. Es sabido de manera científica, y esto va aparte del tema de John Titor, que si tú lograras viajar a la velocidad de la luz, el tiempo alrededor tuyo se congelaría. Verías una versión paralizada del mundo. Es verdad, sí, eso ya lo sabía, lo había escuchado. Porque estaba en un, no creo si era un post, un video que hablaban de las velocidades y si era posible alcanzar eso, la velocidad de la luz. Y bueno, ahí te van a entender que era imposible alcanzar la velocidad de la luz. O por lo menos, digamos, poder viajar vos dentro de un objeto a la velocidad de la luz. Es como que no aguantaría, tu cuerpo no aguantaría. Bueno, pero trataba de eso más que nada. Si era posible viajar a la velocidad de la luz, ponerle una nave espacial. Pero, no sé, muy loco esto, a ver. Pero como explicó John Titor, una vez que viajas por el tiempo, la sola función de ir al pasado crea una línea alternativa, porque solo se requiere la aparición repentina de un objeto del futuro en el pasado para crear una alteración. No importa lo pequeña que sea, no importa que nadie se dé cuenta. Una vez que colocas en el pasado algo que no pertenece a esa época, el tiempo lo audita y así se crea una nueva línea. La idea era ser sutil y dejar dicha alteración temporal en un 0,00,00,001%. De ese modo, no se altera el futuro tal cual está previsto que ocurra. John Titor se jactaba de haberse conocido a sí mismo en el pasado en numerosas ocasiones. Dijo que él no era el único viajero del tiempo. Habían algunos que venían de incluso épocas mucho más adelantadas que la suya, y que en algunas ocasiones el gobierno cometió varios errores. John Titor afirmó que lo notó especialmente porque en la ciudad de Nueva York, donde él estuvo en un periodo temporal distinto, apareció un rascacielos que no existía en su línea temporal, entre otros cambios menores que consideraron no tan peligrosos. Hasta aquí, la historia es apasionante. A pesar de los elaborados conocimientos en física e ingeniería del sujeto que se presentó bajo lo que probablemente era el seudónimo de John Titor. Lo que pasa es que uno lo toma como un loco, ¿no? Viene alguien y te dice que es del futuro. Obviamente que no es algo creíble, salvo que muestre pruebas, ¿no? Pero nunca tiene, no sé, que muestre cómo se viaja en el futuro o si viajó con una máquina, que muestre la máquina, pero siempre tiene algo para excusarse de la razón por la cual no tiene esa tecnología encima. No sé, muy loco, ¿verdad? Sigamos escuchando. Algunas personas, naturalmente, se lo tomaron a guasa, y es a partir de este punto, llevado de la mano con todos quienes recuerdan a este sujeto, que la historia toma un giro oscuro hacia lo perturbador. Me gusta. John Titor, en el año 2001, advirtió sobre varias cosas que sucederían en el futuro. Para empezar, 2001, la guerra en Irak. No solamente eso, sino que además, casi 3 años antes de que dicha guerra estallara, en una época donde otra invasión a Irak era impensable, Titor escribió que Estados Unidos invadiría a este país del Medio Oriente usando como excusa que estaban desarrollando armas de destrucción masiva. Las palabras de este supuesto viajero del tiempo se cumplieron al pie de la letra. Él lo predijo 3 años antes. No sé si era tan imposible predecir eso. Lo predijo 3 años antes. Las cosas ya no estaban bastante tensas con Estados Unidos e Irak. Creo que sí. Tal vez no era tan difícil predecir eso, qué sé yo. Pero igual no le quita mérito, ¿no? O sea, si pedís pruebas, esa es una, por ejemplo. Predijo, además, que la enfermedad de las vacas locas llegaría a los Estados Unidos, cosa que ocurrió en el año 2000. Bueno, esto sí es más certero, ¿no? ¿Quién carajo se puede pronosticar esto? 4. Dijo que en el campo de la astrofísica harían descubrimientos enormes,
cosa que en los siguientes 10 años sucedería al pie de la letra. En la década comprendida entre el año 2000 y el 2010, no solamente se desecharon innumerable cantidad de teorías que se daban por ciertas, sino que además se descubrieron un montón de planetas extrasolares, entre ellos Gliesel, donde... Esto creo que también podría llegar a ser un poco predecible, porque siempre se descubren cosas nuevas ahí, en ese campo, todo el tiempo. Y más que ya estaba el genio Stephen Hawking, falleció. Al día de hoy, los científicos teorizan... Lo de la vaca loca sí me pareció muy loco, boludo, predecir eso, ¿no? Podría haber vida. El problema, ¿Qué más dijo? los solares, entre ellos Gliesel, donde hasta el día de hoy los científicos teorizan que podría haber vida. El Bien. problema es que al lado de los aciertos hay errores. John Titor predijo también cosas que jamás pasaron. Por ejemplo, afirmó que en el año 2004 estallaría una guerra civil en Estados Unidos que fragmentaría a ese país. Si bien el tema político se ha recrudecido muchísimo en Estados Unidos y el país está hoy dividido más que nunca entre liberales y conservadores, entre ellos extremistas como el Tea Party, las cosas no llegaron tan lejos como para el estallido de una guerra civil. Tiene un té, boludo, acá. Saquitos de té. ¿Por qué se puso eso? Sí, es té. Qué flashero. El problema es que las predicciones... Bueno, ahí la cagó, ¿ves? Por ejemplo, si predice algo, o sea, supuestamente del futuro, o sea, eso tendría que haber pasado, ¿no? O tal vez eso pasó en su realidad. Es que se puede escudar de esa forma también. Puede decir que eso es algo que ocurrió en su realidad y no en esta, porque algo cambió. Y eso es re de tragavergas, boludo, usar esos pretextos. Ahí la cagó. Pero, ok, ahí quiero seguir escuchando, porque me está interesando, ¿no? Está bastante vergoso este video, me gusta. más horrorosas de John Titor todavía esperan ser cumplidas o desmentidas en un futuro. Tal vez porque solo se trata de un montaje extraordinariamente bien planeado. Tal vez porque la línea temporal volvió a cambiar. O tal vez porque... Claro, pero eso que se escuda diciendo que la línea temporal cambió, pero es que eso es muy de traga vergas, boludo, porque de esa forma se puede justificar todo. Y si vos haces un montón de predicciones, una banda te digo, una banda en algunas la vas a pegar, y en muchas otras no. De hecho, sí vamos rumbo a un futuro no muy brillante. John Titor dijo que la Tercera Guerra Mundial ocurriría en el año 2015. Explicó que Estados Unidos y sus países aliados ganarían la guerra a la larga, pero a un costo sin precedentes para el país, que terminaría tan devastado como sus poderosos rivales. Las malas noticias no acaban ahí. Titor escribió que luego de esta guerra habría un largo periodo de paz. El mundo volvería a prosperar. Sin embargo, a partir del año 2030, aparecería una nueva enfermedad mortal que ocasionaría pánico. Sería el... A ver, no predijo el coronavirus, por ejemplo. Eso sí hubiera sido muy, muy pijudo, que el chabón en el 2001 podía predecir eso, algo que ocurrió ahora hace poco. ¿Entendés? Que en el 2019 iba a aparecer, 2019, ¿no? Fue en abril de 2019 empezó a correr la noticia de que había un virus, ¿puede ser? Creo que ahí. Eso hubiera sido una buena predicción, ¿ves? Pero no la pegó en eso. Y lo de la guerra, a ver, el mundo está al borde de una guerra hace mucho tiempo, al borde de una guerra masiva, les digo, predecir una tercera guerra mundial no me parece un gran mérito, boludo. O sea, él dijo que en el 2015 estallaba. Bueno, no pasó. Lo más cercano fue que en el 2014 Rusia tomó Crimea y ahora estalló todo este conflicto de nuevo, ¿no? Los rusos y los ucranianos. Que van a saber dónde mierda va a terminar esto, porque está escalando bastante. Pero, bueno, no tiene nada que ver con la predicción que dijo el chabón este. De los nuevos tiempos, solo que bastante peor, porque la pandemia sería considerablemente mayor. Dijo que causaría grandes pérdidas humanas y que, en lo que a él respectaba siendo un individuo del año 2036, no estaban ni cerca de hallar la cura. John Titor cometió otro error entre comillas. En su primera carta enviada a Art Bell a finales de los años 90,
mencionó que el Y2K ocasionaría, en el cambio de milenio, desastres en la infraestructura tecnológica del ¿En mundo. el qué dijo? De hecho, la historia de este sujeto comenzó con que viajó del futuro precisamente para buscar una computadora vieja que les diera pistas sobre cómo prevenir por siempre este tipo de problemas. Pero algunas personas... Pero es que la historia me parece un poco convincente, boludo. ¿Qué van a decir? ¿Que en el futuro no tienen la tecnología para replicar algo de hace 80 años atrás, boludo? 100 años atrás. Es imposible, boludo. No. Es ridículo lo que está planteando, boludo. Que siguieron este tema de cerca tienen una teoría distinta que es muy aceptable y explica esto. ¿Qué sucedería si de hecho el Y2K jamás sucedió porque otro soldado, otro viajero del tiempo, hubiera sido despachado precisamente para evitar el supuesto desastre ocasionado por el Y2K? Después de todo, muchas personas, entre las que se incluyen expertos del tema, le temían a este error tecnológico y tenían fe con que sucedería. Y el año 2000 ocurrió, como todos sabemos, sin que ni siquiera nos enterásemos de que podía ser posible. Sea una farsa o no, lo cierto es que es un tema apasionante. Lo que pasa es que a mí me encanta el tema de los viajes en el tiempo, realidades paralelas y todo, física cuántica, ¿no? Todo eso está buenísimo. Pero es todo un tema, lo que son los viajes en el tiempo. Porque hay que ver también qué lógica usás, ¿no? Porque suponete que te envías vos mismo al pasado, supuestamente vos en el pasado no podés estar. Pero si te envías a vos mismo y te ves a vos mismo, ¿qué pasa? ¿Se destruye el universo o no? Porque, o sea... es como un bucle, es como que no puede pasar, se forma un nudo, algo extraño. Bueno, no sé qué pasaría si vemos a alguien en el pasado y se ve a sí mismo. O se crea una nueva realidad. O se destruye el universo. No sé. Pero es que es algo muy extraño. Y muy flashero pensar en eso. Yo creo que viajar, yo supongo que se podrá viajar al pasado, obviamente no al futuro. Yo creo que el futuro no está escrito. Lo que sí está escrito es el pasado. Y el presente es lo que estamos escribiendo. Entonces, yo creo que se puede viajar al pasado, tal vez. Pero es que no sé qué pasaría tampoco. O sea, sería muy extraño. Creo que tal vez se destruye el universo, tal vez no es joda. Aunque no lo sé. No sé, porque ahí, bueno, ahí actúa mucho la física cuántica. Entonces hay diferentes ramas. Hay algunos que dicen que puede pasar tal cosa y otros que pasará otra cosa. Pero hasta que no se pueda comprobar, no se va a poder saber nunca. Y debido a la colosal repercusión que tuvo, muchísimas personas le tienen fe a la historia de John Titor. Si quieres saber más, puedes conseguir mucha información. Después que es muy complicado, ¿cómo crearías una máquina para viajar en el tiempo? ¿Cómo podría ser eso posible? No sé, boludo, me parece que ya es una especie de tecnología que no la vamos a ver nunca. Tal vez no se vea nunca, jamás en toda nuestra historia como especie. Internet, en especial los mensajes escritos por el propio John, que aunque estén es como ponerte a pensar cómo se crearía un arma tipo, ¿viste? Portal, el juego Portal, un arma, esa misma arma de crear portales. ¿Cómo podría hacerse eso en realidad? Bueno, no sé. En inglés te aconsejo tratar de leer, porque en verdad... Pero uno cree que puede ser posible con la tecnología son necesaria. Apasionantes. Si el video te... En teoría sí, ¿no? En teoría con la tecnología necesaria se podría hacer eso. No sé, es muy bueno. Gustó, por favor, dale pulgar arriba y sobre todo, compártelo con tus amigos de YouTube. Lo agradecería mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Estas son las típicas charlas que me encantan tener a mí con algunos amigos. Por ahí me puedo quedar hablando horas, boludo, de este tipo de cosas. Me encanta, boludo, me encanta. Hemos evitado la guerra, señor. ¿A qué costo? Adelantamos 10 años la pandemia. Qué buen comentario, boludo.